Bueno, hermanos, vamos a continuar con el estudio del libro de Jueces y vamos a concluir con la vida del juez Gedeón. Jueces capítulo 7. ¿Lo tienen todos? Perdón, el 8. Capítulo 8. Vamos a leer desde el principio. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, y luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me siga algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Saluma, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Saluma en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado mi mano a Seba y a Saluma, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron, eran como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando vuelva yo en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Saluma estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15.000 hombres, y todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120.000 hombres que sacaban la espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nobai y Jogbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Saluma, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llegó y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió a la batalla antes que el sol subiese. Y tomó un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales de los ancianos de Sucot, 67 varones. Entrando a los hombres de Sucot, dijo: he aquí, Seba y Salmuna, acerca de los cuales me zahiristeis diciendo:
¿Están ya en tu mano Seba y Salmuna para que nos demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es varón, tal es su valentía. Como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y Salmuna, y tomó de los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de tu botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1600 siclos de oro, sin las planchas y collares y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en algún lugar, y fue tropezadero a Gedeón y su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jeroboal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berib. Y no se acordaron de los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni mostraron agradecidos con la casa de Jeroboal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho en Israel. Aquí vemos los actos finales de la obra de Gedeón, el cual también es llamado Jeroboal o Jerú-Baal. Esto es, que Baal se defienda por cuanto derribó los ídolos de Baal y hizo que el pueblo se volviera a Dios. Pero como podemos ver, no por mucho tiempo, y ya incluso en su vida cometió errores que sentaron las bases para que el pueblo se volviera a los ídolos. Primero, vemos en los capítulos del 1 al 3 que Gedeón sale en persecución de los dos reyes de Madián que habían escapado,
Y le sale al encuentro la tribu de Efraín, que no había formado parte de la primera batalla y del primer llamado. Recordemos que en el capítulo 7, versículo 24, Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bará y del Jordán. Y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Los efraínitas no habían sido llamados durante la primera batalla, cuando Gedeón llamó a los hombres, de los que ahora solo le quedan los 300 que permanecieron fieles, los 300 que fueron aceptos delante de Jehová. Y vemos acá que cuando Gedeón los manda a llamar, manda mensajeros que corrieran delante de su ejército y del ejército madianita para avisar a los de Efraín que los reyes madianitas venían en retirada por ahí, que pusieran cercos en los valles para cortarle los caminos. Salen muy contentos a pretenderle emboscada al pueblo de Madián, pero nos dice el versículo 1: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que ha hecho con nosotros, no llamándonos cuando iban a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Ahora bien, los de Efraín sabían que estaban en guerra con los de Madián. No lo creo. No los creo poco probable, porque recordemos que en el capítulo 6, versículo 35, nos dice de que Gedeón envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zebulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y la tribu de Efraín, tal vez si alguna vez vieron un mapa del Israel antiguo, es vecina de Manasés, o al menos de la versión de la tribu occidental de Manasés, porque recuerden que media tribu de Manasés se quedó de un lado del Jordán y otra del otro. Y también vemos que salen muy contentos a cortarle los caminos, pero ahora vienen a recriminarle: ¿por qué no nos llamaste la primera? Y los cobardes siempre se les da por muy fácil, les hace fácil hacerse los valientes cuando la batalla ya está ganada, cuando el enemigo corre en retirada. Pero Gedeón les contenta mansamente y aplaca su ira. Dice Proverbios 15:1: Proverbios 15:1 nos dice: la
La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O en términos más contemporáneos, una respuesta suave, cuidadosa, quita la ira. Mas una palabra hiriente, una palabra áspera, hace que se encienda la furia del otro. Y Proverbios 18-19 nos dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Honestamente, no sé qué es alcázar, no pude encontrarlo. Pero un hermano ofendido te va a hacer la vida mucho más difícil que una ciudad enemiga, porque el enemigo a veces está lejos. Pero el hermano duele más cuando te hace contienda. Y cuando los hermanos se pelean, eso provoca una división que es como si nos cerraran la puerta con candado y ya nunca más podemos volver a verlos. Es cierto, los hermanos se pelean y se perdonan, pero acá cuando habla de las peleas de hermanos no está hablando de las discusiones, está hablando de los pleitos y que dividen una familia permanentemente. Y aquí que nosotros somos todos hermanos. Y así también lo eran Efraín y Manasés, porque las tribus de Israel están casi todas nombradas en honor a uno de los hijos de Israel. Menos dos, porque José no tuvo tribu, sino que su tribu fue dividida entre sus dos hijos, Efraín y Manasés. Y aquí vemos... Y si para los que no recuerdan, en su lecho de muerte, Jacob, es decir Israel, bendijo a sus hijos, a sus nietos, y puso la mano derecha por encima de Manasés, que era el hermano menor, y profetizó que éste llegaría a ser mayor que su hermano. Y aquí tenemos que los de Efraín a los de Efraín recriminando porque no recriminando a Gedeón, a pesar de que ellos habían tenido el honor de cortarle la retirada al enemigo que se retiraba. Y habían de hecho capturado con sus propias manos a 2 de los reyes de los madianitas, no estaban satisfechos con eso. Pero Gedeón usa una respuesta mansa para apaciguar a sus hermanos, básicamente. Y les dice: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Eliezer? El rebusco de Efraín, o rastrojo, como le dicen, cuando de las vides dan uvas, y el rastrojo o rebusco es todo lo demás que no son uvas.
Y ambas cosas se utilizan para producir bebidas alcohólicas, pero el vino obviamente se considera de mejor calidad, mientras que el rastrojo se usa lo usan los que nada tienen para producir alguna bebida que puedan tomar. Y dice, pues Gedeón le dice, no, yo no soy gran cosa, yo no me creo gran cosa. Si hasta el rebusco de Efraín es mejor que las vendimias de Abiezer. Y Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. Y yo, ¿qué he podido hacer comparado con vosotros? Después de todos los reyes que iba... después de todo, esos eran los reyes que Gedeón no pudo alcanzar, o al menos así lo plantea. Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó. Luego que él habló esta palabra. Gedeón aquí está actuando como líder. Y uno de los deberes de los líderes es mediar las disputas, para asegurarse que no haya pleitos entre los hermanos, para evitar precisamente las divisiones. Y una de las herramientas que tenemos en la vida es la respuesta mansa. Gedeón tenía en realidad mucho de que podría haber habido jactarse. Después de todo, él fue el que, a los ojos del mundo, había echado a los madianitas con solo 300 hombres, pero Gedeón tenía conciencia de cuál era su posición. No era él el que había echado a Madián, no era de él de quien estaban huyendo los israelitas, porque él tenía bien claro que fue solo por la gracia de Dios que había vencido la batalla. Entonces, no era de él de quien, no era suyas las obras, sino de Dios. Entonces él, ¿qué tenía de que jactarse? Bien podía ponerse por debajo de sus hermanos para evitar una contienda. Dice Proverbios 13 que solo por el orgullo viene la contienda. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. La soberbia, esto es el creerse mucha cosa, el pensar más de uno de lo que corresponde. Es una forma de decir orgullo o arrogancia. Mas con los avisados está la sabiduría. Con los avisados, con los cautos, con los precavidos. Ciertamente, cuando ocurren contiendas, la gran mayoría de las veces es porque nosotros nos sentimos heridos en nuestro orgullo, no estamos recibiendo el respeto que creemos que nos merecemos y estamos tratando de exigirlo. Pero muchas veces no es solo... o debería sernos pudo haber sido más fácil tragarnos el orgullo y tratar de negociar con el otro, tratar de ver las cosas desde su perspectiva. Tal vez hay algo que les falta, tal vez hay algo que les duele y están tratando de compensarlo. Muchas veces sabemos que la gente nos hiere, no porque tengan algo contra nosotros, sino porque tienen algo contra sí mismos, porque se sienten impotentes o menores o insignificantes y están tratando de desquitarse, ya sea contra nosotros o contra cualquier otra cosa en la vida. Y ciertamente podemos retrucarles porque no nos merecemos que nos traten así, pero más sufrió nuestro Señor, por mucho menos, porque Él era culpable de nada.
Lo cierto es que es fácil enojarse, pero es más difícil buscar ver las cosas, buscar ver qué es lo que le duele al otro, qué es lo que realmente necesita oír. Es importante recordar que después de las grandes victorias debemos seguir conservándonos humildes y recordar siempre que nuestras victorias vienen de la mano del Señor y sin Él nada podemos hacer. Porque es el Señor que da la victoria, es el Señor que da su espíritu a cada quien conforme le parece que corresponde. Proverbios 16:32. Proverbios. Dice aquí los dichos del sabio. Mejor es el que tarda en airarse, es decir, mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Sí, porque el fuerte puede ganar cualquier pelea, pero el que tarda en enojarse ni siquiera necesita meterse en muchas peleas. Así que es muy importante mantener a raya nuestro orgullo, sobre todo y especialmente si estamos en una posición de autoridad, porque recordemos que nuestro Señor era el Hijo de Dios y Él le lavó los pies a sus discípulos. Y para el que no lo sepa, en aquellos tiempos se andaba en sandalias y chinelas, o hasta incluso descalzo. Entonces no era simplemente que les limpió los pies que estaban un poco calurosos de andar en zapatos, no. Eran los pies duros con todo el barro y el sudor y el polvo del camino, y era algo realmente asqueroso. Si alguno anduvo alguna vez descalzo en el campo, probablemente tendrá alguna idea de cómo te quedan los pies después de un día. Bueno, el Señor se puso en la toalla del cinto y les lavó los pies a sus discípulos. Así que recuerden siempre que los que estén en una posición de autoridad en la iglesia y los que aspiran a estarlo, quizás algún día el Señor les revele cuál sea su llamado y estén en alguna de esa posición. Recuerden siempre que en la iglesia el primero es el último y el que aspira a ser líder tiene que ser el sirviente de los demás. Y en todo esto demos siempre la gloria a quien corresponde. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio.
Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gedeón sabía a quién le pertenecía. La gloria no vino de él, sino de someterse a Dios. Y entonces la gloria correspondía a Dios. Él no tenía nada de que jactarse, aunque podía haberse jactado de mucho, si algunos considerarían. Sin embargo, él prefirió humillarse delante de sus hermanos para evitar una contienda y para mantenerlos y para mantener a Israel unido. Es mucha también la responsabilidad que los líderes tienen que afrontar, porque llevarnos mal es algo que se da fácil. Y es el deber del líder mantener a su congregación unida. Una tarea que alguien me dijo una vez, es una tarea que es básicamente imposible. Ni siquiera Jesús pudo mantener a todos sus discípulos con él. Uno lo traicionó. Y el otro, aunque se arrepintió, primero lo negó. Y eso hablando solo de entre los 12. Recuerden que Jesús tenía más de 500 discípulos. Y volviendo a Jueces 8:4, dice: y vino Gedeón al Jordán, y cruzó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y versículo 10 y al 12 dice: y Seba y Salmuná estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15.000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, pues habían caído 120.000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nobá y de Jocbetá, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuná, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuná, y llenó de espanto a todo el ejército. Gedeón, aunque sus hombres estaban cansados y él mismo había venido corriendo con ellos, continúa la persecución. Y vemos ahí por qué Jehová había elegido solo estos 300. Estos eran los 300 que habían estado listos, ansiosos incluso, para unirse a la batalla. Los 300 que no se habían puesto a beber con toda parsimonia, sino con prisas para volver al puesto. Y esos 300 habían venido persiguiendo a los madianitas por todo Israel. Después de haber peleado una batalla, y aunque tenían hambre, no desfallecían y continuaban adelante. Y esto es importante. Lo comparamos con los madianitas, que después de haber huido y corrido despavoridos,
Aunque su ejército seguía siendo más grande, aún así perdieron, porque no montaron guardia, sino que una vez que se creyeron a salvo se pusieron a acampar, creyendo que los habían dejado atrás. Aquí se compara la determinación de Gedeón y de estos 300 hombres de terminar la batalla. Amén. Contra la de los madianitas, que ni siquiera se molestaron en poner una guardia para ver si los israelitas venían detrás de él. No pensaron que lo fueran a correr todo el camino. Y a veces el diablo gana por eso. Porque el diablo cuenta en que nosotros no vamos a pelear la batalla toda hasta el final. Porque nos vamos a obtener una victoria y después vamos a decir, uy, ya trabajé mucho, vamos a descansar. Lo cierto es que fácil es empezar la obra. El primer día que decidimos vamos a orar todos los días, y el primer día oramos con todas las ganas. Vamos a leer la Biblia y el primer día leemos la Biblia con todas las ganas. O vamos al club bíblico, o vamos a ir a la escuelita bíblica, o vamos a reunirnos a la iglesia, o vamos a salir a predicar, cualquier cosa. El primer día estamos con todas las ganas y tal vez la primera semana. Y si somos dedicados, capaz que todo el mes, pero ¿qué pasa con el resto? Porque este es un trabajo que vamos a llevar toda la vida. Y si tú crees que Dios no te llamó a eso, es una cosa. Si tú crees que Dios te necesita en otro lado, es una cosa. Pero no porque estamos cansados. Si estamos cansados, busquemos apoyo en nuestros hermanos. Busquemos tomarnos un retiro espiritual y buscar al Señor, porque sobre todas las cosas nuestra fuerza viene de Él. Amén. Hagamos ayuno y oración. Para los jóvenes les puedo asegurar que los campamentos son muy buenos. Uno me pareciera que no, que es como venir a la iglesia pero en otro lado, pero hay un espíritu, o quizá es el retiro y el de dedicarnos unos días de lleno al Señor, que hace una obra en nosotros. Yo les puedo asegurar que me hizo un bien enorme haberme ido unos días, solo 3 días a la conferencia de jóvenes. Y sentí mi espíritu encenderse como no se había encendido en mucho tiempo. Amén. Pero ahora de nuevo, hay que pelear la batalla hasta el final. Porque estos 2 reyes, y como es Seba y Salmuná con sus hombres, eran los que iban y podían perfectamente organizar la revuelta para volver a aplastar la rebelión. Si conseguían volver a su tierra, iba a ser para conseguir más hombres, y podían volver en cualquier momento, tal vez no inmediatamente, tal vez el año que viene. Pero esos eran sus reyes, sus líderes, sus generales, sin los cuales el ejército no iba a poder hacer nada. Y peleó Gedeón contra ellos y trajo paz a la tierra por, creo que dijo 40 años.
Pero veamos Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, dijiste. Sí. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Busquemos las cosas de arriba, busquemos pasar tiempo con Dios porque en Él está nuestra fuerza. Fue Dios el que le dio al poder a esos 300 para poner en fuga al ejército. Fue Dios también el que hizo que los madianitas si tomaran la mala decisión de no poner guardia. Fue el que los confundió, fue él el que los llenó de temor y espanto. Fue también el que les dio fuerza para proseguir corriendo detrás del ejército, aunque no tenían ni un mendrugo de pan para comer. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Esto incluye también lo que nos falta o lo que creemos que nos falta. Porque a veces pensamos que estamos muy cansados y podemos seguir un poco más si nos aferramos a Él. Amén. Y vamos a dejarlo por aquí. Vamos a orar. Señor, yo te pido que tú estés con nosotros. Te pido que tu poder se manifieste en nuestras vidas y nos llenes de mansedumbre. Nos llenes de amor, Señor. Haz crecer en nosotros los dones del Espíritu para que crezca en nosotros abunde humildad, abunde palabra mansa, abunde determinación y carácter. Podamos pelear la batalla hasta el final, Señor. Te pido por todos mis hermanos, para que no queden tendidos en el camino. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.